Buenos días y bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre digitalización y optimización de procesos en la industria alimentaria mediante soluciones de inteligencia artificial, soluciones de automática y robótica y también soluciones de visión artificial y cómo estas soluciones las podemos gestionar desde una solución de software de gestión especializada como es la de CSV System. Para introducir la presentación, hablaremos, por un lado, de los desafíos actuales en la industria agroalimentaria, plantearemos los distintos tipos de escenarios en los que se puede encontrar una empresa en el momento de digitalizar sus procesos, hablaremos de las distintas fases que desde el grupo CSV System identificamos en cuanto a la gestión de un proyecto y terminaremos mostrando distintos casos prácticos que tienen que ver con estas soluciones de automática actual. Bien, en un mundo tan globalizado como es el nuestro, las acciones o las situaciones que ocurren en una parte o en una punta del planeta tienen sus consecuencias y sus implicaciones en tiempo real y en el costado opuesto. Tanto es así que la industria está experimentando pues, una tendencia, un cambio dinámico que tiene que ver con los distintos inputs que tenemos en pantalla. Por un lado, tenemos que hacer frente cada vez más a una subida indecente de los costes o los precios de la energía, así como de las materias primas. Por otro lado, y en referencia al consumidor, cada vez más notamos esa presión de los consumidores sobre los precios de los productos convenience, que también nos implica que tenemos que ser mucho más competitivos versus la competencia. A nivel administrativo, cada vez más tenemos nuevas y más estrictas exigencias legales para cumplir con la administración. Volviendo a los consumidores, el empresario o la industria tiene que hacer frente cada vez más también a nuevos deseos y tendencias temporales que nos exigen los consumidores. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que producir y vender o suministrar productos que sean lo más sostenibles posibles. Es decir, que sean productos, por ejemplo, que dejen el menor impacto de CO2 en nuestro planeta. Cada vez más se apuesta por productos que sean lo más regionales posibles, ¿no? Kilómetro cero. También que sean productos lo más sanos posibles. O también tenemos que hacer frente pues, a dietas especiales que son tendencia en un momento dado. Todo esto sin olvidarnos de las continuas interrupciones que podemos tener en la cadena de suministro de nuestras mercancías, ya sea por unas condiciones climatológicas cada vez más extremas, que pueden provocar, por ejemplo, malas cosechas, o también por el precio, por ejemplo, de los carburantes, que hacen que la logística en nuestro planeta pues, sea cada vez más costosa y tengamos que optimizar nuestras rutas de reparto. Bien, para hacer frente a las dificultades, la digitalización y la optimización nos dan una oportunidad de mantener la competitividad en la industria. Por un lado, nos permite tener un mayor control sobre los datos de la empresa, así como también identificar debidamente el flujo correcto de los materiales en la cadena de valor, ¿no? También podemos identificar de manera clara si hay pues, cuellos de botella en cualquier parte del proceso de nuestra producción, ¿no? En definitiva, optimizar los procesos mediante tecnología específica también nos permite reducir, por un lado, los costes productivos, dado que somos más eficientes. También podemos incrementar la calidad en la toma de decisiones y, por ende, aumentar la rendibilidad de nuestra empresa, ¿no? Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción al tema, vamos a hablar de los proyectos de digitalización y cómo estos se estructuran dentro de la industria agroalimentaria. Nosotros definimos o identificamos dos tipos de proyecto. Podemos hablar de proyectos Greenfields y podemos hablar de proyectos Brownfield. Un proyecto Greenfield es un proyecto en el que se trabaja sobre un campo donde no hay una construcción previa. Y en el otro
otro lado de la balanza, un proyecto Brownfield es un proyecto en el que ya existe una base de software sobre la que se tiene que asentar la futura implementación. Vamos a identificar los puntos característicos de cada uno de los proyectos. En cuanto al proyecto Greenfield, hay ciertas premisas que se cumplen mayoritariamente, como puede ser que la calidad de los datos en una fase inicial del proyecto tiene que ser indispensable o crucial para una óptima planificación de los recursos y de los timings del proyecto. En un proyecto donde no hay nada construido, es también indispensable que todos los participantes en el proyecto, ya sea desde una ingeniería de obra civil hasta una ingeniería de software, todos los participantes multidisciplinares del proyecto tienen que estar de acuerdo desde un principio. También es altamente recomendable que todas las interfaces de comunicación entre máquinas y software sean lo más uniformes posibles, dado que así nos ahorraremos problemas de comunicación en un futuro cuando vayamos ampliando esas interfaces. En esta línea, tenemos que también tener un pensamiento que sea innovador y pensar no solo en lo que vamos a necesitar hoy en día, sino también hacer un paso adelante y pensar en qué vamos a necesitar a corto o medio plazo para prever si necesitamos dejar aquí este espacio para una futura ampliación, si tenemos que tener ciertas precauciones para seguir creciendo en un futuro, ¿no? En el otro lado de la balanza, los proyectos Brownfield, que son los que, como comentábamos, son proyectos donde ya hay una base sobre la que hacer la implementación, tenemos que también tener esa capacidad de hablar o de comunicarnos con los proveedores de software y de hardware existentes para, por un lado, hablar acerca de las interfaces de comunicación, que esas interfaces de las máquinas de comunicación son las que nos van a determinar hasta dónde podemos llegar y qué tipo de tecnología podemos utilizar para comunicarnos. Preguntar y recibir qué datos son los que se necesita para suministrar hacia la fábrica inteligente. También coordinarnos con nuestros partners o socios para determinar hasta qué punto la interfase de la máquina puede modificarse o ampliarse para cierto tipo de comunicaciones. Y también, como en el caso anterior, implicar a todos los participantes en el proyecto para que el resultado sea el más beneficioso para el cliente que nos contrata. Bien, habiendo identificado los dos tipos de proyectos que nos podemos encontrar, vayamos a hablar acerca de las fases que nosotros identificamos para llegar a lo que llamamos una fábrica inteligente, ¿no? Es importante que en ese camino hacia una fábrica inteligente, los pasos que se den sean pasos pequeños, pero sean pasos firmes y que esa integración sea lo más orgánica posible. En el primer estado o primer paso que podemos dar, desde CSV System recomendamos que se integren los distintos periféricos con los que nos podemos encontrar en una estación de trabajo. Por periféricos podemos entender dispositivos electrónicos que pueden partir desde, por ejemplo, básculas, impresoras, escáneres, lectores RFID, dispositivos de medición como pueden ser lanzas o sondas de temperatura, etcétera, ¿no? En un segundo lugar, o en un segundo estado, y mediante una hoja de ruta claramente definida, podemos empezar a integrar lo que son las máquinas y definir las líneas productivas. Máquinas como pueden ser trenes de pesaje y marcaje de precio, máquinas clasificadoras, sorters, máquinas de envasado, etcétera, ¿no? En un tercer peldaño o escalón y mediante un protocolo de comunicación que sea normalizado, podemos tratar de conectar lo que es el SGA o Sistema de Gestión de Almacenes con el ERP para, de este modo, solicitar de manera automática materia prima y auxiliares en los distintos puestos de trabajo, ¿no?
Entonces, el conjunto de estos tres peldaños que ya hemos superado son los que, con una debida implicación y cualificación de nuestros empleados, nos pueden llevar a que nuestra fábrica sea una Smart Factory con todas las de la ley, ¿no? De este modo es cuando realmente el usuario final o el supervisor puede extraer datos en tiempo real que sean fiables y de la más alta calidad posible. Bien, en pantalla, no sé por qué ahora no funciona ahora. En pantalla tenemos un ejemplo práctico de lo que hemos estado comentando en el anterior slide. Por un lado tenemos los flujos de materiales debidamente definidos mediante una intralogística en tiempo real que garantice el abastecimiento en cualquier punto de trabajo o estación. Tenemos una integración también en tiempo real de todas las máquinas que intervienen en el proceso y con un alto nivel de automatización no solo aumentamos la productividad de las máquinas, sino que también aumentamos la productividad de la empresa en su conjunto. Hecho que también pues, garantiza pues, que la fiabilidad de los procesos sean totalmente confiables, ¿no? Bien, resumiendo un poco la teoría que hemos visto hasta el momento, una solución de software integral que disponga de un sistema de gestión de almacenes o SGA intralogístico lo suficientemente potente, nos puede asegurar que todos los flujos de mercancía en cualquier parte del proceso y que además también nos permita, ¿no? Este monitoreo en tiempo real de nuestros stocks. Estos inputs están, mediante estudios, están calculados que nos pueden llevar hasta un 30% en la reducción de los costes de elaboración de inventario. Por otro lado, mediante la utilización de tecnología de picking que se adapte al proceso específico de la empresa, como puede ser una tecnología mercancía al hombre o una solución móvil o mediante un tren de pesaje, marcaje de precio, implementar tecnología de picking 2 en 1, para que etiquetamos una bandeja para un cliente y ya estamos asociando esa bandeja al albarán. O también implementando soluciones como pueden ser Pick by Light o Pick to Light, podemos ahorrar hasta un 18% el tiempo en la preparación y expedición de nuestros pedidos. La combinación de estos factores influyen directamente en el porcentaje de cumplimiento que podemos tener de entrega de nuestros pedidos, ¿no? Un poco mezclando lo que comentamos, ¿no? La gestión de inventarios de manera eficiente y la gestión del picking y expediciones, también podemos llegar a tener o llegar a disponer de una solución intralogística especializada que nos permita que el negocio gane tanto en flexibilidad como en adaptabilidad, ¿no? Hecho que nos puede permitir que podamos preparar y servir un pedido por pequeño que sea o por pequeñas que sean las cantidades a elaborar y a servir. Veamos ahora, pasamos de la teoría a la práctica y veamos ahora algunos casos donde conviven la robótica y la digitalización de procesos. Vamos a ver tres casos diferenciados en donde la robótica permite optimizar recursos, agilizar procesos y minimizar tasas de error en los finales de línea. El primer caso que veremos se llama bin picking. Tenemos dos imágenes. En la imagen de la derecha tenemos un brazo robótico que por aspiración saca las bandejas sin etiqueta de las canastillas, las mete en una cinta automática que a su vez va a pasar cada una de las bandejas por un detector de metales y al final de la línea, es decir, en la imagen de la izquierda, tenemos un tren de pesaje y marcaje de precio que lo que nos permite es que en tiempo real y centralizado desde el ERP tengamos en todo momento
un flujo de trazabilidad garantizado y un control total sobre las cantidades producidas que tenemos pendientes de producir. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo que tenemos en esta presentación es el caso inverso. En el vídeo vemos una cinta que lo que hace es recoger las bandejas que ya están etiquetadas y que provienen, bueno, en este caso provienen de un tren de pesaje, marcaje de precio, que han pasado a través de un control de visión de sellado de la bandeja y de posición de la etiqueta, han pasado a la máquina o el robot que va a montar las cajas para el cliente final, debidamente definida, ¿no? La cinta o el robot en este caso está esperando a que el ERP de gestión sea el que le esté indicando las cantidades de bandejas que van por cada caja y la velocidad a la que tiene que ir la cinta para que el robot y el ERP tengan una comunicación exacta y sin fisuras, ¿no? Toda esta integración nos permite, por un lado, tener una trazabilidad que sea precisa y homogénea tanto de los envases como de las materias primas y también comentar, ¿no?, que igual que en el caso anterior, pues tenemos todo el control de lo que es la operativa automática centralizada desde el ERP. El último ejemplo que veremos en cuanto a robotización sería el caso de un robot paletizador, ¿no? En este caso tenemos un robot que va a una velocidad de 11 cajas o unidades de envío por minuto. Antes del robot ya se ha aplicado, como en el caso anterior, un control de calidad automático para identificar la correcta posición de la etiqueta y el sellado de la caja, ¿de acuerdo? Como en el caso anterior, la gestión está centralizada desde el ERP, es el ERP el que le indica al robot paletizador cuántas cajas tienen que ir por piso y cuántos pisos tienes que construir en el palet, ¿de acuerdo? Al terminar el montaje del palet, este palet sale afuera de la jaula y mediante un brazo neumático se le pega la etiqueta de palet al conjunto, ¿de acuerdo? Todos estos datos quedan debidamente identificados y cohesionados en tiempo real en el ERP de gestión. Bien, habiendo visto 3 casos donde mezclamos robótica y gestión de procesos, veamos ahora algunos de los casos donde podemos aplicar tecnología de visión para analizar imágenes o imperfecciones dentro de la industria alimentaria. CSV System, como grupo, ofrecemos una amplia variedad de soluciones de visión artificial aplicadas en la industria. Por un lado, tenemos lo que llamamos Vision Grading, que está pensado en específico para la clasificación y gestión de canales de cerdo. En segundo lugar, tenemos un aplicativo que llamamos Vision Quality, que está desarrollado pues, para identificar, clasificar y almacenar mercancía, por ejemplo, según si hay manchas en la superficie de la fruta, si hay alguna imperfección en la superficie de los quesos, si hay imperfecciones en las superficies del envase, es decir, si hay burbujas de aire en el sellado del envase, etcétera, ¿no? Luego tenemos Vision Identification, que es, por ejemplo, identificar los productos que van dentro de una bandeja en la salida de un despiece. Veremos un caso práctico a continuación. Vision Documentation es una solución para registrar, por ejemplo, el contenido y la disposición de las bandejas, ¿no? Esto se utiliza pues, para registrar el peso de la etiqueta, registrar el número de cajas que van dentro de un envase y la cantidad de envases retornables que se lleva el cliente, ¿no? Y para finalizar, el Vision Robotic, donde, por ejemplo, mediante una integración con algún partner, como puede ser Kawasaki, pues podemos encontrar unidades de almacenamiento o unidades de envío para mover el producto en el puesto más conveniente. Sería el caso
de los brazos robóticos que mediante las cámaras que dispone el brazo, pues identifican la caja que está llegando al punto de operación. Este sería un caso de vision grading donde en la salida del sacrificio y mediante videocámaras, como vemos en el vídeo, identificamos las distintas estructuras cárneas de nuestras canales, ya sean de cerdo o sean de vacuno o de res. El sistema automáticamente está registrando y grabando los resultados de las distintas mediciones que se han tomado, como por ejemplo puede ser el porcentaje de magro y de grasa de cada una de las canales. También, en este sentido, nos permite pues, automáticamente clasificar en las vías o las cámaras canaleras según los baremos que le hayamos predeterminado al sistema. Podemos utilizar las distintas vías canaleras para almacenar nuestras canales ya clasificadas, ¿no? También, por último, mediante visión, podemos identificar o reconocer si estamos trabajando con la mitad izquierda o con la mitad derecha del animal. Esto también nos permite, pues, en caso de que no sea el lado correcto, que el operario o un sistema de volteado nos gire la canal para que cuando esto entre a la sala de despiece, los discos cortadores optimicen el corte según el lado que están trabajando o faenando, ¿no? Otro de los casos donde aplicamos tecnología de visión es la Vision Identification. En este caso, estamos hablando de un punto ID automático al final de la línea de despiece. Para cada caja que llega al final de la línea, el sistema reconoce el artículo que está analizando y lo manda al destino indicado, ¿no? ¿Cuál es alguna de las ventajas que tiene esta solución en el final de la línea de despiece? Pues, por ejemplo, que va a una velocidad muy alta que el ser humano no puede trabajar y que estamos trabajando con un funcionamiento que sea uniforme y preciso. No tenemos influencia de factores externos, de si estamos cansados o de opiniones de juicio que sean subjetivas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Esta tecnología consta de tres fases. En una fase inicial o fase 1, llamamos una fase de aprendizaje o de deep learning, en el que mediante imágenes de un mismo artículo el sistema va aprendiendo qué estructura de corte está analizando. En una segunda fase, y mediante la intervención de un ser humano, el sistema va reconociendo el artículo y el operario o el supervisor confirma o corrige la apreciación de ese artículo. Y en una tercera fase es donde ya el dispositivo electrónico está trabajando o funcionando en modo automático y está identificando sin errores o con un margen ínfimo de error los distintos tipos de artículos que estamos encontrando en la salida de una línea de despiece, ¿no? Algunos de los beneficios, aparte de los comentados al principio, es también el hecho de que el propio sistema, el propio ERP, está almacenando toda esa apreciación y medición para generar automáticamente la documentación en la salida de la mercancía por ese punto ID. Con lo que también estamos optimizando en segundo plano el tiempo que tardamos en tener estadísticas o reportes de las cantidades y los distintos artículos que tenemos en la salida de una línea de despiece, como sería este caso. Para finalizar esta sesión o este webinar, vayamos a ver algunos de los casos prácticos donde desde nuestro aplicativo pues, podemos integrar soluciones de inteligencia artificial, cómo estas pueden beneficiar nuestro día a día dentro de la industria alimentaria, ¿no? Desde DSB System identificamos estos distintos casos donde podemos utilizar la inteligencia artificial para beneficiarnos en nuestro día a día. Por un lado, mediante soluciones de inteligencia podemos crear y planificar previsiones, ¿no? Podemos planificar la producción
y que esta producción se base, por ejemplo, en previsiones meteorológicas a corto o a medio plazo, para tener en cuenta los tiempos de entrega o la calidad de los productos que tenemos que recepcionar en nuestras instalaciones. Podemos también tener información cruzada acerca de acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, fechas navideñas, donde un artículo pueda ser más consumido que otro, o ciertas épocas del año en las que pues, podamos tener unos ciertos picos en los consumos de ciertos artículos, ¿no? También podemos utilizar el historial de ventas o una planificación de producción para saber qué necesidades tenemos de producción para poder suministrar todas las cantidades que tenemos en esa previsión de ventas a corto, medio o largo plazo o según el historial en un periodo marcado del año pasado o de cierta época pasada, ¿no? Otro de los casos donde podemos aplicar inteligencia artificial es en el análisis o gestión de anomalías en las máquinas. A través del módulo de gestión de mantenimiento preventivo podemos enseñar al sistema a que reconozca ciertas condiciones en las que el sistema nos podría proponer un cambio de un recambio o directamente una reposición de la máquina, pues por ciertas apreciaciones o mediciones que se desvíen de la norma común, ¿no? Un tercer apartado donde podemos trabajar con inteligencia artificial es en la sugerencia o en las propuestas de pedidos de ventas, ¿no? Como decía antes, podemos generar ya pedidos a corto, medio y largo plazo, basándonos en el historial de pedidos individuales o colectivos, sabiendo pues, en qué cierta zona de nuestro país pues, se consume un artículo más o menos. Y también podemos generar proposición de pedidos de ventas para un periodo determinado. También podemos trabajar con inteligencia artificial a nivel administrativo para, por ejemplo, las predicciones de la cuenta, en qué tipo de cuentas tenemos más trabajo o son las más utilizadas para realmente predecir, ¿no? Un tema de reservas, un tema de optimización de tiempos en cuanto a gestión administrativa, ¿no? Y por último, todo lo que es análisis de imágenes, como hemos visto ahora en la salida de la línea de despiece, ¿no? Donde mediante un deep learning o un entrenamiento previo, la máquina va aprendiendo el distinto tipo de artículo que está pasando por delante suyo y va cada vez más teniendo menos errores y va siendo lo más óptimo posible, ¿no? Bien, hasta aquí la presentación que teníamos prevista para el día de hoy. Esperemos que la hayan encontrado lo más interesante posible. Si ha generado algún tipo de duda o de sugerencia, les emplazo a que nos contacten. Yo soy Eric, pueden llamar a la oficina o a eric.delsams@csb.com. Usted puede escribirnos para que podamos tener una sesión individualizada y podamos resolverle las dudas que puedan tener. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente webinar. Saludos.